En el Ateneo de la Ciudad del Saber, donde les esperamos. A continuación, daremos inicio a la conferencia inaugural titulada Déficit democrático y regímenes políticos contemporáneos en América Latina. La misma estará a cargo de la doctora Dinora Aispuru. Es importante resaltar que la doctora Aispuru es profesora de Ciencias Políticas en Wichita State University en Kansas, Estados Unidos. Previamente fue profesora visitante y coordinadora de investigación del proyecto latinoamericano de opinión pública, la POP, en Vanderbilt University. Continuando su vínculo con la POP, desempeña el cargo de directora para Guatemala. Durante su estancia en Guatemala fue profesora adjunta de Ciencias Políticas y jefa del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Landívar y también investigadora de áreas políticas en ACIES. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, y otros estudios en posgrado en Guatemala, Suecia y Suiza. Sus áreas de especialización son la democratización, la opinión pública en Latinoamérica, relaciones Estados Unidos-Latinoamérica y procesos de paz en Centroamérica. Ha realizado publicaciones en diversas revistas académicas, además de ser coautora de Construyendo la democracia en sociedades post-conflicto, Guatemala y El Salvador en perspectiva comparada. Bienvenida, doctora, y adelante. Buenos días a todos y a todas. Primeramente, muchas gracias. Es un honor estar acá entre algunos colegas que conozco y muchos de ustedes que también son colegas, pero no conozco y espero conocer a lo largo de este congreso. Cuando Harry y los organizadores me invitaron, realmente fue un honor estar invitada y también un gusto saber que estaría de nuevo en Centroamérica. Tengo 20 años de vivir en Estados Unidos, pero obviamente me mantengo siempre muy cercana a lo que sucede en Guatemala, que ha sido mucho últimamente, probablemente ahora sí está en el mapa de Centroamérica por esto, pero obviamente también le doy seguimiento a lo que sucede en toda Centroamérica. Entonces, sin más, voy a entrar a mi plática, a esta lección de hoy. Me dijeron que 45 minutos, todavía, no sé si ustedes más o menos me calculas el tiempo cuando me faltan unos 10 minutos. Yo sé que muchas de las cosas que yo voy a platicar, y comentaba con Harry, bueno, voy a referirme a una audiencia de politólogos que sabrán muchas de las cosas, pero también está abierto al público, que puede que no sean politólogos. Entonces, las cosas que voy a tratar, algunas de ellas probablemente ustedes, los politólogos en especial, ya las conocen, pero es un sumario de las cosas que son importantes, creo, en Centroamérica en este momento. Por otro lado, yo hago ciencia política cuantitativa, que es una de las cuestiones que me llevó a vivir en Estados Unidos, porque en Guatemala la ciencia política sigue todavía este día siendo cualitativa, es decir, no se utilizan muchos números ni estadísticas, y yo simplemente quería hacer eso. Entonces parte de eso fue porque me trasladé a Estados Unidos. Entonces, algunas de las cifras que les voy a mostrar hoy es precisamente cifras cuantitativas de ciencia de democracia y regímenes políticos. Vamos a ver aquí. Rápidamente, lo que yo quisiera en esta plática es cubrir algunas preguntas básicas, como todo proceso de investigación, y uno de los cursos que yo enseño en Estados Unidos es precisamente métodos de investigación, es cuáles son las preguntas claves, ¿no? Cuáles son las preguntas que nos llevan a conformar una investigación. Pero en este caso voy a hacer más bien un paso descriptivo para cubrir ciertas preguntas. Primeramente, ¿qué pasa con la democracia en Centroamérica? ¿Qué tipo de regímenes existen? Y cómo se clasifican. Porque es importante, a veces, sobre todo los medios de comunicación nos dicen, bueno, un país o es democracia o no es democracia, pero los politólogos sabemos que hay muchas cosas entre esos dos extremos, ¿no? De democracia y no democracia. Y luego, enfocarme más específicamente en cómo se manifiesta la erosión democrática en Centroamérica, cuánto, con indicadores, cómo ha ido esto evolucionando en el tiempo y quién es responsable de esta variación, de esta degradación de la democracia. La pregunta más difícil, y ustedes vio el programa, creo que muchos de ustedes la van a abordar en las diferentes mesas, es ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto en Centroamérica? Entonces esto lo dejo un poco abierto, creo que es algo que podemos discutir, pero es también lo más difícil de abordar. Yo creo que una de las grandes causas es el tema de la gobernanza, entonces voy a tocarlo, y la corrupción.
entre otras cosas. En regímenes políticos creo que han habido muchas distintas formas de abordar, bueno, qué es democracia, cuáles son los regímenes políticos, pero por lo menos desde la perspectiva de la ciencia política norteamericana se ha concluido en que básicamente existen cuatro tipos de regímenes políticos. En el lado de la democracia tenemos lo que son los regímenes democráticos electorales o la democracia electoral y la democracia liberal. Y en el lado del autoritarismo tenemos la autocracia electoral y el autoritarismo pleno, como vamos a ver. Esta pirámide invertida la hice yo más que todo para explicarle a mis estudiantes la diferencia en la calidad de la democracia de los diferentes regímenes, ¿no? Entonces vemos que hasta arriba está la democracia liberal como el tipo de democracia o el régimen ideal que debe existir en todos los países del mundo. Seguido por una democracia electoral o democracia de procedimiento que vamos a explicar más en detalle, luego el autoritarismo electoral y luego el autoritarismo pleno o dictadura. Algo importante, y este gráfico no lo hice yo, por eso está en inglés porque no pude tomarlo, pero fue publicado por el Deutsche Welle, me pareció muy interesante. Centroamérica no está sola en términos de ser un país, de ser una región en la cual la democracia se está regresando, no está retrocediendo. Vemos que al momento 34 países, por lo menos estos son datos del 2021, 34 países eran considerados democracias liberales, 55 democracias electorales, es decir, estaban en el área democrática, pero 60 eran autocracias electorales y 30 autocracias cerradas. Entonces vemos que hay más países que tienden al autoritarismo que países que tienden a cualquiera de los dos tipos de democracia. En el caso de Centroamérica, y luego vamos a ver de dónde provienen estos datos, yo utilizo mucho un indicador, bueno, hay varios indicadores para medir la democracia actualmente, pero el más académico, como les voy a explicar, es el indicador de V-Dem o V-Democracy, que toma en cuenta una serie de características que nosotros en la academia consideramos como básicas. Y en este sentido, este índice en el año 2022, es decir, el reporte salió en marzo de este año, pero son datos del 2022, clasifica a Guatemala, El Salvador y Nicaragua como autocracias electorales, a Panamá y Honduras como democracias electorales y a Costa Rica como la democracia liberal, es decir, la única democracia que es plena. Como vemos en el mundo hay lamentablemente pocos países en azul en este mapa, es decir, democracias liberales, e incluso pocos países en azul claro, que son los países con democracias electorales. Sin embargo, América Latina, con excepción de Guatemala, Nicaragua y El Salvador en general, y Venezuela obviamente, y Cuba, son todavía democracias electorales, por lo menos al 2022, y esperamos que continúen ahí. Ahora, ¿qué es democracia? Y claro, no voy a entrar mucho en estos detalles porque acá pues ustedes ya conocen el tema y no tenemos mucho tiempo, pero recordar que la democracia en la ciencia política surgió originalmente o viene originalmente de la concepción de Joseph Schumpeter, que en 1947 lo consideró como un arreglo institucional para llegar a decisiones políticas en las cuales los individuos adquieren el poder de decidir a través de una lucha competitiva por el voto de la gente. Y resalto el tema de lucha competitiva porque esto es algo que a pesar de las diversas definiciones de democracias, esta característica de competitividad es una que se ha trasladado a lo largo de las diferentes definiciones. Todos los grandes teóricos de la democracia, por lo menos en Estados Unidos, consideran esta como una característica esencial. En América Latina, Guillermo O'Donnell, que ustedes conocerán, el gran politólogo argentino de los años 90, comenzó a cuestionar las definiciones tradicionales, indicando que en América Latina, a partir de la tercera ola de democracia en los años 80, a mediados de los 80, se estaban desarrollando, incluso a finales de los 70 en países como Ecuador, se estaban desarrollando democracias, pero que no estaban siguiendo los pasos o las características de las democracias occidentales o liberales. Y él desarrolló el término democracia delegativa, en la cual hizo ver que en América Latina las nuevas democracias estaban, por un lado, concentrando el poder en los presidentes electos, que los representantes, tanto diputados como miembros del Ejecutivo electos,
estaban asumiendo una posición de mandato amplio, como que tuvieran un cheque en blanco y podían hacer lo que quisieran, que existía falta de pesos y contrapesos, o rendición de cuentas horizontal, la palabra accountability, que a veces es difícil de traducir al español, y que había muchas deficiencias en el Estado de Derecho. Entonces, esto nos llevó, como consecuencia, llevó a que, más allá de la concepción minimalista o democracia formal o de procedimiento que se venía manejando, se aumentó o se dio una concepción de rango medio que, además de abordar cómo se llega al poder, que era donde muchos de estos temas se enfocaban, también abordó cómo se ejerce el poder. Es decir, cómo se ejerce el poder también es un tema fundamental en cualquier democracia. Luego hay concepciones maximalistas que van más allá de la ciencia política, porque incluyen muchas cosas como qué tipo de políticas públicas se implementan y otras cosas que realmente no son per se ciencia política. Ahora, ¿qué es una democracia electoral? Y acá trato también muchos de estos temas, los enseño yo en una clase que es una de las que más populares es en mi universidad, que se llama Democracia y Autoritarismo. Trato de explicar cuáles son los componentes básicos de una democracia. Y VDEM, que es el índice que yo utilizo con más frecuencia, se basa el índice de democracia electoral en los componentes de Robert Dahl, que fue uno de los grandes politólogos teóricos que desarrolló esto. Él decía que las dos grandes patas, si así se quiere ver, o los dos grandes pilares de la democracia son la inclusión y la competencia. En términos de la inclusión, como ustedes ven ahí, la libertad de voto es fundamental, es decir, los ciudadanos tienen que tener libertad de votar, tienen que tener elegibilidad para postularse a cargos públicos, independientemente de que ciertas leyes digan, bueno, los convictos por un crimen no pueden votar o no pueden elegirse, como sabemos en Centroamérica, en muchos países, en América Latina, de hecho, los miembros del ejército no pueden votar por la larga historia de autoritarismo y el peligro de que pueda manipularse, por lo menos en Guatemala no votan los miembros de la policía, pero con excepción de esas cuestiones que están en cada legislación específicas, debe haber libertad de voto y libertad para que las personas mayores de edad, que en muchos países son los 18 años, pero en algunos son 16 como Bolivia y Nicaragua, puedan postularse a cargos públicos. El otro gran tema es la competencia, el derecho de los líderes políticos a competir en busca de votos, y este es un tema fundamental. No sé si ustedes se recordarán que el año pasado, creo que fue cuando fueron las Olimpiadas en Pekín, en China, se juntaron Putin con Xi Jinping y hicieron un comunicado, ¿no? Y en ese comunicado ellos dijeron, y lo han seguido diciendo a lo largo desde ese entonces, que la democracia no debe tomarse como una cuestión aislada que simplemente funciona al estilo norteamericano y que hay muchos tipos de democracia. Eso fue la cuestión. No sé por qué se quieren apropiar de la palabra democracia, como que es una palabra muy popular. Hicieron ver que hay diversos tipos de democracia, pero como sabemos hay una característica, por lo menos desde lo que nosotros consideramos fundamental, que no existe en China, que es la competitividad. Es decir, China o Cuba, países con un partido único, no pueden hablar de que existe competencia, ¿sí? Cuando solo un partido es el que tiene, el que se presenta a elecciones. Luego las elecciones tienen que ser libres e imparciales, frecuentes y limpias, y todo esto, como ven ustedes acá, se fundamenta en la libertad de asociación, libertad de expresión y libertad de información. Es decir, que más allá de meramente los medios oficiales que puedan existir, también existan medios alternativos de información. Acá, y luego podemos ver el caso específico de Centroamérica. Yo por mucho tiempo tuve dudas de los medios, de las redes sociales, ¿no? Como estos medios alternativos, porque en mi perspectiva estaban realmente minando lo que era la democracia, porque llevaban a simplificar muchos de los temas que eran muy complejos, ¿no? Y que no podían discutirse. Pero recién lo acabo de ver en Guatemala, el presidente electo, si es que llega a tomar posesión, fue electo no porque tuviera mucho dinero, sino porque las redes sociales lograron lanzarlo hacia arriba, especialmente los jóvenes. Entonces estos medios alternativos, obviamente en países como China hay restricciones en cuanto a qué puede presentar Google o qué pueden presentar otras redes sociales, porque son un régimen autoritario, pero en un país democrático puede ser una fuerza importante.
Y luego, con los años, a Robert Dahl le hicieron ver que había varias cosas que le faltaban a sus 7 componentes, y él agregó uno, que es que las instituciones garanticen que las instituciones políticas las sean manejadas por las personas que fueran electos y no por otras personas o por actores extranjeros. Léase en este caso el tema, obviamente, de los militares, que durante mucho tiempo en América Latina fueron gobiernos electos en algunos lugares, pero los que gobernaban detrás de bambalinas eran los militares. Esto tampoco puede ser democracia. La democracia liberal tiene estos 8 componentes de Dahl, ¿verdad? de que ya hablaba, pero además, y un poco basándose desde la época en que Guillermo O'Donnell hizo ver, bueno, las nuevas democracias no se están desarrollando como deberían desarrollarse, se agregaron algunas cosas y Bidem las ha incorporado a lo que le llaman el índice de democracia liberal. Este es que exista un Estado de Derecho fuerte, que exista igualdad ante la ley, protección de libertades civiles a minorías políticas, no solo a las mayorías, que exista independencia judicial y un sistema efectivo de pesos y contrapesos. Es decir, mucho de ello ya no se refiere solamente a las características de quién llega y quién puede votar y quién puede postularse, sino cómo se ejerce el poder. Para una sumatoria rápida, es decir, las diferencias es que ambas democracias liberales y democracias electorales cumplen con los requisitos de una democracia mínima, pero las democracias electorales carecen o tienen débiles componentes en temas como protección de derechos civiles, participación, rendición de cuentas, pesos y contrapesos, instituciones políticas débiles, especialmente congresos, parlamentos y sistemas de partidos. Hay muchas burocracias, no por mérito, sino por clientelismo, y existe lamentablemente corrupción extendida. La evolución de la democracia en América Central, solo para mostrárselo rápidamente, si logro. Bueno, acá no logro poner pero aquí está, logré el puntero. Bueno, en este lado, pues los que pueden verlo, acá puse el mapa desde 1976, es decir, esta gráfica se puede hacer, si ustedes entran al sitio de Bidem, la pueden hacer para diferentes países, incluso hay una serie de indicadores muy interesantes que pueden hacerse, pero yo quería mostrarles el índice de democracia electoral en el tiempo y el índice de democracia liberal. En esta primera diapositiva está desde 1976 cómo se ha venido desarrollando hasta el año 2022 la democracia en Centroamérica. El índice de Bidem va de 0 a 1, tiene un rango de 0 a 1 en el cual 1 es democracia perfecta y el 0 es malo, ¿no? es negativo. Y acá vemos hasta arriba, Costa Rica ha estado como una democracia electoral fuerte, muy por arriba del resto de democracias. En el 2022 tenía 0.87 en ese esquema de 0 a 1. Panamá le sigue ahora en el 2022, aunque el salto, como Harry ya lo indicaba, se dio en 1990 con la apertura democrática, pero se ha mantenido como una democracia electoral y en el 2022 tiene un score de 0.73. Los otros países centroamericanos lamentablemente han tenido una trayectoria muy irregular. Claro, eran gobiernos autoritarios y ustedes ven que en el año 76, 78, 80 estaban todos bajo gobiernos militares y luego fueron subiendo. En el caso de Honduras, pues se dio, que es la línea azul también, le he puesto en otro color, pero es esta segunda línea azul, se dio... pero la línea roja, se dio un crecimiento de la democracia, luego se dio un estancamiento y luego se dio, nuevamente se dio un incremento en la democracia luego de las últimas elecciones en que se dieron democráticamente. El caso de de Guatemala, El Salvador, esos dos países se habían mantenido relativamente bien, especialmente El Salvador había sido un país considerado incluso libre por otros indicadores, pero desde hace 3 años pues ha venido en declive. Y el caso de Nicaragua evidentemente es el caso más claro de deterioro democrático en América Central. Al año 2022 el índice de Bidem de democracia electoral era apenas de 0.18 puntos, y esto lo vamos a ver más tarde. El democracia liberal, y no voy a perder mucho tiempo en esto por el tiempo, pero aquí lo pueden ver ustedes también que existe todavía una gran brecha entre Costa Rica y el resto de países, y Panamá incluso está más bajo. Si ustedes ven esta gráfica de acá, los puntajes son mucho más bajos, y los demás países de Centroamérica, especialmente el caso de Nicaragua, obviamente está casi por el suelo en este.
Acá está más claro porque aquí están los números específicos. ¿Cuáles son las diferencias entonces en Centroamérica en términos de democracia liberal y democracia electoral? Y vemos que Costa Rica apenas tiene una diferencia que es como debe ser, ¿no? Una democracia electoral debe ser muy similar a la democracia electoral, es decir, tanto los componentes de democracia electoral como los de democracia liberal deben existir. Y en Costa Rica apenas se da una diferencia de 0.05 puntos. En Panamá la diferencia aumenta a 0.57, pero a 17 puntos, pero todavía el índice de democracia liberal es de 0.56, que es relativamente alto. Honduras sí tiene una diferencia de 16, pero los tres países que evidentemente muestran deficiencias muy claras en democracia liberal son Guatemala, El Salvador y Nicaragua en particular, que está casi hasta el fondo con 0.3, es decir, que ninguno de las características como independencia judicial, como balance de pesos y contrapesos, libertades civiles a minorías, etcétera, no son respetadas. Esta diferencia entre democracia electoral y democracia liberal no es única para Centroamérica, y este mapa solo quería mostrarles la diferencia. En la línea amarilla es el índice de democracia liberal para América Latina en general, y en azul está el índice de democracia electoral. Es decir, que siempre existe una brecha en general, aunque no debería de existir, entre ambos tipos de democracia. Como les digo, en Costa Rica no se da, ni en los países más liberales, más democráticos. Y esta gráfica también, para compararlo con el resto de América Latina, nos muestra el índice de democracia electoral, no el más estricto, que es el índice de democracia liberal, sino el índice de democracia electoral, comparando Centroamérica con el resto de países de la región. Y vemos que Costa Rica, a pesar de ser un país centroamericano, al cual admiro mucho en términos de su democracia, sigue estando por arriba incluso de muchos países latinoamericanos como Argentina o como Chile, Chile es también considerada una democracia liberal, al igual que Uruguay. Panamá está también bastante alto, pero Honduras, Guatemala, El Salvador y sobre todo Nicaragua casi pelea con Cuba y con Venezuela para ver quién ocupa el último lugar en este índice de democracia electoral. Ahora, eso no lo voy a ver en detalle porque no tenemos tiempo, pero recordarles que además del BIDEM existen otros índices importantes, y acá hay una confusión. Yo publiqué un artículo hace algunos meses sobre la confusión que se da con todos estos índices. Ustedes habrán oído hablar del índice de Economist, índice de democracia, del índice de Freedom House, del índice de Idea Internacional, que están por acá, y en algunos casos coinciden con la calificación o la clasificación que hace de los países. Costa Rica es uno de los países en los cuales hay coincidencia. BIDEM lo considera una democracia liberal, que es la categoría más alta. The Economist es una democracia plena, que es la categoría más alta. Freedom House libre, que es una categoría más alta. IDEA lo pone como una segunda categoría, no una democracia de desempeño medio alto, sino de desempeño medio. Y algunas otras coincidencias que no voy a entrar ahora en detalle a decirles acá existen, pero también existen muchas divergencias entre estos índices. Por ejemplo, podrían decir, bueno, hay algunos países que tienen democracias electorales según BIDEM, pero que según The Economist son regímenes híbridos, que es sería la tercera categoría. The Economist usa full democracy o democracia plena, democracia defectuosa, régimen híbrido y régimen autoritario. O sea que muchos de estos países que The Economist coloca acá como países de regímenes híbridos realmente están casi del lado negativo, ¿no? Ahora, ¿por qué se da esto y por qué países como México en un lado son democracia electoral, en otros son regímenes híbridos? Y es por la forma en que estos índices capturan o conforman o crean su índice. The Economist Index es un índice que yo les hablaba antes, que tiene lo que pudiera considerarse una concepción maximalista de lo que es democracia. Ellos incluyen cosas como la cultura política, que yo creo mucho en la cultura política, pero no es una característica de la democracia, es más bien una condición, como decía Dal. Incluyen cosas como índices de desnutrición y otras cosas que realmente dentro de la ciencia política no tienen mucho que ver con lo que es el ejercicio de la política. Entonces, dada esta amplitud de la visión, evidentemente muchos países latinoamericanos no van a caer en la posición correcta. Ahora, quisiera hablar un poco de regresión democrática,
porque esto, bueno, se le ha llamado regresión democrática, también se le ha llamado de democratización, como decía Harry, se le conoce acá, se le habla en inglés es democratic backsliding o erosión democrática, es decir, hay muchas formas de retroceso democrático, pero lo que está sucediendo en algunos países de Centroamérica es precisamente que en lugar de ir para arriba o en lugar de mantenerse estable en esa línea que les mostraba, se ha ido para abajo la línea. Costa Rica se ha mantenido generalmente como una democracia liberal sin mayores cambios de régimen. Panamá se ha mantenido como una democracia electoral. Honduras es interesante porque cayó en un momento, según Bidem, a una categoría de autoritarismo electoral, es decir, a la categoría que está acá tercera, pero luego de las últimas elecciones subió nuevamente a ser una democracia electoral. Ahora, los países que han bajado, evidentemente, incluso en estos índices, son Guatemala, El Salvador y Nicaragua. En el caso de Guatemala y El Salvador, se ha dado una regresión, ambas eran democracias electorales, nunca fueron democracias, ambos países democracias liberales, pero han caído y ahora son consideradas por Bidem como regímenes autoritarios electorales o competitivos electorales, hay algunas palabras distintas para llamarlos. Y el caso de Nicaragua, lo que vemos no es solo regresión autoritaria, sino totalmente una autocratización, es decir, totalmente una caída a un régimen autoritario. En Bidem, curiosamente, en el año 2022, que fue cuando ellos hacen su índice entrevistando, o sea, mandando unos formularios muy largos, unas encuestas que uno tiene que llenar. Yo soy una de las que contribuyó con el caso de Guatemala, entonces sé cómo funciona esto, y me imagino que algunos de ustedes contribuirán con sus respectivos países. Todavía en el año 2022 catalogaron a Nicaragua como una autocracia electoral, pero yo creo, casi estoy segura que ahora, cuando hagan el recuento de todo lo que pasó en el 2023, va a caer como una democracia, como una autoritaria, un régimen autoritario total. Simplemente quisiera recordar cuáles son las diferencias entre porque ustedes dirán, bueno, pero no hay mucha diferencia entre una democracia electoral y una autoritarismo electoral, o competitivo, como se le llama, o democracia liberal, como se le llama a veces. Y sí hay diferencias. Cabe resaltar que este tipo de régimen, esta tercera categoría, es lamentablemente la que mayor crecimiento ha tenido en el mundo en años recientes. Existen instituciones formales, pero las violaciones a los criterios democráticos son tan amplias que frecuentemente crean un campo desigual para competir. El ex canciller mexicano, creo que lo puso muy bien Jorge Castañeda, dijo que era como que en un partido de fútbol los partidos de oposición tuvieran una portería más amplia, y en lugar de tener 11 jugadores como el otro equipo tuvieran solo 6, ¿no? Entonces, evidentemente el equipo con una cancha normal, con una portería normal, y a mí me gusta mucho el fútbol, y con 11 jugadores en la cancha va a tener mucho mayor posibilidad de ganar ese partido, y lo mismo puede aplicarse a la elección. Es decir, la oposición en un régimen competitivo electoral puede obtener representación en el Congreso, puede obtener representación en algunos cargos, pero raramente o casi nunca llega a ganar elecciones a nivel del Ejecutivo, porque su posición es totalmente desigual. Generalmente los gobernantes en estos regímenes exceden sus límites constitucionales o buscan cambiar constituciones para favorecer su permanencia en el poder, y recurren a cuestiones como abusos de recursos del Estado, como negarle a la oposición una cobertura adecuada, hostigar candidatos de la oposición, manipular los resultados en algunos casos, perseguir periodistas, aunque sea en algunos casos no abiertamente, y cooptar instituciones, que es algo muy importante que se ha hecho tanto en El Salvador como en Guatemala en años recientes, cooptar las instituciones básicas de gobierno. Ahora, los regímenes autocráticos electorales en Centroamérica, en esto entro más específicamente a Centroamérica, tienen muchas similitudes, ¿no? Uno diría, bueno, ya Centroamérica va mal, Salvador va cayendo, Guatemala va cayendo, Nicaragua ya cayó casi al fondo del esquema de democracia.
Y entonces sí, han dado en este proceso de declive, se han traído consigo lo que es la libertad de prensa, restricciones a los medios de comunicación, intimidación a opositores, han controlado instituciones. Creo que el caso de Guatemala, no sé si ustedes vieron la prensa ayer, sigue la batalla en Guatemala. El Ministerio Público está totalmente cooptado por las fuerzas que al final de cuentas no sabe quiénes son, pero son fuerzas de derecha extrema, y el organismo legislativo igual, el Poder Judicial en El Salvador y también en Guatemala han sido cooptados, o por lo menos han sido tomados a favor de la persona que ejerce o el grupo que ejerce el Poder Ejecutivo. Y una característica muy lamentable de estos dos países y también de Nicaragua con todo esto es la judicialización de los procesos. Es lo que el politólogo venezolano, el nombre ahorita le llama legalismo autocrático, ¿no? Correa, no fue el nombre, pero bueno, le llama legalismo autocrático. Es decir, y ustedes lo ven, bueno, no sé si lo ven, pero en el caso de Guatemala, todos los días que yo veo Twitter o que veo algo, me parece, o veo las noticias, es increíble cómo una ley la pueden totalmente tergiversar y torcer para tratar de favorecer al grupo en el poder. El día de ayer cayeron en algo ya totalmente ilegal, que fue manipular los resultados electorales que debían haber estado a cargo solo del Tribunal Electoral. El Ministerio Público abrió cajas de la elección del 25 de junio. Es decir, ya todo el mundo dice, bueno, es un golpe de Estado lento. Yo no coincido tanto en el nombre de golpe de Estado, pero obviamente es un deterioro bastante fuerte con una hiperjudicialización de los procesos. Ahora, sí hay diferencias. El nivel de personalismo es evidentemente mayor en El Salvador que lo que es en Guatemala o en Nicaragua, diría incluso, porque en el caso de Nicaragua pues es más bien Ortega, pero Ortega con su esposa y con un grupo fuerte de gente de su partido, ¿no? En el caso de Guatemala es un pacto de corruptos, un pacto que le llaman de personas exmilitares de la época de la contrainsurgencia, que se han alineado con jueces, con diputados del Congreso. Es decir, es realmente un grupo. Yo diría que el caso de Guatemala para la ciencia política es muy interesante, porque no es un caso tradicional en que uno pueda ver, aquí está el Ejecutivo, y el Ejecutivo es el que está haciendo todas las jugadas para ganar y para centralizar el poder. En Guatemala, de hecho, el Ejecutivo es muy popular, con no más de 25% de aprobación popular, y mientras que el Ejecutivo ahora ha dicho que sí, que la transición sigue y se ha juntado con el presidente electo para darle el cargo, hay todavía fuerzas que están moviéndose por debajo para que él no llegue a tomar posesión. El nivel de personalismo en El Salvador, sin embargo, es mucho mayor. Todos sabemos que es el presidente más popular, no solo de América Latina, sino el presidente más popular de un montón de países en el mundo. Donde se ha utilizado el populismo utilizado como yo soy el único que puedo resolver la situación y las élites acá son las malas, ¿no? Esa es una versión muy sintetizada del populismo, pero es un presidente con mucha simpatía popular, ¿no? Ahora, ¿quién contribuye y quién apoya o quién es la coalición que apoya al régimen? En el caso de Guatemala es como una coalición muy oscura, ¿no? Ya la población salió y dijo, no queremos a estos en el poder, es una corrupción tremenda, pero son muchas, es como un gran monstruo sin cabeza, ¿no? Uno sabe que está ahí abajo, pero no ve quién es la cabeza, porque el presidente, por lo menos a nivel público, dijo que él no está apoyando esas cuestiones. En el caso de Nicaragua, pues sí es todavía Ortega, su esposa y un grupo de personas del partido que nos siguen apoyando. Y en el caso de El Salvador, pues es claramente el presidente con su partido Nuevas Ideas y los grupos que han logrado que lo apoyen. Para uno como politólogo siempre es interesante ver, bueno, ¿en qué papel juegan los otros actores, ¿no? El sector privado, sobre todo, que ha sido muy poderoso en todos nuestros países. Bueno, en el caso de Nicaragua, sabemos que originalmente estaba bien con Ortega, bueno, que sigan mientras podamos hacer nosotros business, pero luego ya no les gustó tanto, ¿no? En el caso de El Salvador no lo tengo muy claro, me parece que han criticado un poco, pero tampoco han sido una crítica abierta. Y en el caso de Guatemala ahora sí, tarde, pero más vale tarde que nunca. Ya se pusieron del lado de que bueno, hay que mantener la democracia representativa porque nos conviene, incluso lo han dicho, nos conviene a nivel de intereses económicos. Entonces es importante ver quién conforma esas coaliciones. Los apoyos y presiones internacionales no han tenido mucho efecto en Nicaragua. Aparentemente puede ser que tengan efecto en Guatemala, pero todavía no sabemos, creo que nadie sabe lo que va a pasar con seguridad.
Y en el caso de El Salvador, pues han sido totalmente inefectivas, precisamente porque el presidente tiene un gran apoyo popular. Nicaragua, otra diferencia es que la represión es masiva, mientras que es más bien selectiva en Guatemala y en El Salvador, y la manipulación del proceso electoral en Guatemala y en Nicaragua es mucho mayor que en El Salvador, a pesar de que el presidente salvadoreño va a reelegirse, aunque la Constitución se la prohíba. Creo que tiene suficiente apoyo popular como para que no necesite manipular el proceso electoral como se está tratando de hacer en Guatemala y en Nicaragua, y la extensión de límites constitucionales se da en estos países. ¿Cuántos minutos me quedan? Ya terminé. Bueno, yo tenía un gran tema que era la gobernanza, entonces hablemos un poco del por qué, pero creo que no me va a dar tiempo a cubrirlo. La gobernanza es entendida como, tengo por acá una definición, luego la pueden ver, es como los procesos de gobierno, instituciones y prácticas mediante las que se deciden, regulan los asuntos que atañen al conjunto de la sociedad. Es decir, cómo se gobierna un país. No es la gobernabilidad, que es cómo se puede ejercer el poder cuando hay un balance entre el ejecutivo y el legislativo. No, en este caso es cómo se ejerce el poder. Y algo que quería simplemente hacer ver es que puede ser que parte de los problemas que tengamos en Centroamérica ahora es, por un lado, la debilidad del Estado, es decir, la fragilidad de los estados centroamericanos con instituciones débiles, especialmente en aquellos países que tuvieron conflictos civiles o guerras civiles. Lo que quedó después del posconflicto no fueron instituciones fuertes. Hay un sector justicia, sobre todo, que en todos estos países adolece de muchas fallas. Las instituciones de seguridad pública tienen también muchas fallas, los servicios públicos también fallan mucho, la infraestructura, la salud, la educación. Entonces esto crea obviamente descontento en la población. Tienen poca efectividad. Los estados competentes, es decir, eficaces y eficientes, tienen ciudadanos más satisfechos, pero la mayor parte de países en Centroamérica no cumplen con sus funciones y lamentablemente tienen altos niveles de corrupción. Acá simplemente para mostrarles otro índice que no tiene nada que ver con la democracia, sino con la gobernanza, es el índice del Banco Mundial, y vemos acá que comparado con América Latina, Costa Rica tiene un índice más alto, El Salvador medio, pero Guatemala, Honduras y Nicaragua lo tienen bastante bajo, y Panamá también está bastante bien en este sentido. Y decir que, bueno, entonces tenemos el tipo de régimen político por un lado y la gobernanza por otro lado, y todo esto va a afectar la legitimidad, es decir, cómo la gente va a confiar en la democracia. Ahora, alguien me preguntaba una vez, bueno, entonces hay regímenes autoritarios que pueden tener buena gobernanza. Sí, efectivamente, es decir, no tiene que ver una cosa con la otra. Idealmente un régimen democrático debiera tener mayores niveles de gobernanza, más efectividad, ¿no? Pero en la práctica es más difícil, ¿no? Porque uno tiene que negociar con diferentes fuerzas. No es tan fácil como un gobierno autoritario decir, bueno, aquí vamos a imponer esta política y va, ¿no? Cuando hay mayor control. Idealmente debería haber un balance entre ambas cosas, pero también pueden existir por sí mismas. Y todo esto obviamente afecta la legitimidad y afecta lo que es la credibilidad de los ciudadanos en la democracia, que es un tema que por sí yo pudiera hablar por mucho tiempo, pero no voy a tomarlo muy a fondo acá. Es decir, hay ciudadanos en todos los países que ven la democracia de una forma, ¿no? Y uno dirá, bueno, ¿y por qué en El Salvador apoyan tanto al presidente? ¿Por qué tiene tanta popularidad? Y los ciudadanos lo ven y los medios lo transmiten como, es que ha puesto a todos los mareros en la cárcel y entonces ahora hay seguridad en El Salvador. Y claro, hay seguridad, pero a mí me llegan por WhatsApp, por los contactos que tengo en Centroamérica, me llegan muchos videos y cosas. Es un presidente que maneja muy bien todo lo que es el tema de redes sociales, ¿no? Y no sé si es cierto o no, pero mis compañeros guatemaltecos me dicen, es que vieran las carreteras de El Salvador, son excelentes, pasas de Guatemala que son terribles y entras a El Salvador con unas carreteras fenomenales. Es que ha hecho hospitales, es que ha hecho escuelas, es que ha hecho de todo. Bueno, entonces quizás es popular no solo por el tema de la seguridad, sino también por otros temas de gobernanza. Lamentablemente, en el tema de democracia obviamente tiene muchas fallas. Pero los ciudadanos pudieran escoger, podrían decir, bueno, no nos gusta Bukele, pero como es autoritario, entonces mejor preferimos a otro que sea más democrático. Y esto en muchos sentidos se explica por si existe o no una cultura política democrática o cultura política autoritaria. No les voy a mostrar todas las gráficas, pero acá se ve que en Centroamérica el apoyo a la democracia en general es bajo.
Pero cuando vamos al tema de satisfacción con la democracia, que por eso yo cuestiono mucho lo que es a veces ciertas preguntas que se hacen en algunos de estas encuestas. El país con más satisfacción con la democracia era Uruguay en el año 2021, pero El Salvador le seguía muy de cerca, ¿no? 78% de las personas están satisfechas con la democracia. Entonces, bueno, ¿qué idea de democracia tienen? Ese es el gran tema, ¿no? ¿En qué estamos pensando cuando hablamos con satisfacción? Y yo hice una investigación más profunda de un libro que se va a publicar en inglés sobre explicando el apoyo al populismo en América Latina, y me di cuenta que esta variable de satisfacción con la democracia es muy alta en todos los países con presidentes populistas. Lo fue en Venezuela bajo Chávez, lo fue en Bolivia con Evo Morales, en Ecuador con Correa, etcétera. En Nicaragua incluso Ortega durante mucho tiempo tuvo altos niveles de apoyo y satisfacción con la democracia. Entonces hay que ver estos temas con un poco de cuidado. Temas muy preocupantes desde la cultura política centroamericana es que la confianza en las elecciones es muy baja, y este es un tema que debiera de ser fundamental. Y que existen bolsones autoritarios. Allá vemos nuevamente, El Salvador no cree en la democracia, pero cuando le preguntan, ¿usted prefiere un líder fuerte aunque rompa las reglas? El promedio es de 63, es el país más alto de toda América Latina en el cual los ciudadanos dicen esto. Creencia que el Ejecutivo puede gobernar sin el Congreso en El Salvador también se dispara, más allá del 50% de la gente cree eso, los otros países menos. Y este tema, creo que ya termino, la aprobación de participación de ciertas minorías. Cuando se le pregunta a las personas, ¿aprueba ustedes que los homosexuales se postulen para cargos públicos? En una escala de 0 a 100, vemos que los países centroamericanos lamentablemente están hasta abajo. Bueno, incluso Panamá con 32 de 100, Guatemala con 34, Honduras con 36, El Salvador con 38, Nicaragua con 41. Costa Rica tiene un promedio más alto con 56, y Uruguay y Estados Unidos, lo puse como comparación, y Argentina obviamente están mucho más altos. Entonces aquí tenemos un problema muy serio, ¿no? Es cultural, es de religión, es de otro tipo de cosas, pero aquí no estamos hablando ni siquiera del matrimonio del mismo sexo, estamos hablando de que personas de orientación sexual diferente participen como candidatos, y aún eso es mal visto en muchos países de Centroamérica. Entonces ahí tenemos un tema fuerte también de cultura política en el cual hay que trabajar. Ahora, ¿habrá alguna forma de cómo romper y con esto termino, este declive o esta tendencia a la baja en estos 3 países centroamericanos en especial? E incluso Honduras muestra algunos temas. La última vez que estuve con colegas hondureños me dijeron que hay cosas preocupantes, aunque no tan preocupantes como en el resto de países. ¿Hay alguna forma de romper este esquema? En Guatemala se dio la fórmula de que sorpresivamente un candidato no previsto llegó a la segunda vuelta y ganó, y está obteniendo apoyo popular, aunque el apoyo popular es relativo, porque cuando uno toma en cuenta que hay 9 millones de empadronados y solamente votó cierto porcentaje por él, aunque ganó en la segunda vuelta con 63%, al final de cuentas solo el 26% de los guatemaltecos realmente habilitados para votar le dieron su voto. Pero sí se dio a través de un proceso muy distinto, en el cual hubo poco financiamiento para el partido que ganó. Las redes sociales, los jóvenes jugaron un papel muy importante. Guatemala diría que está en el abismo ahorita. Es una autocracia electoral, o sube a ser nuevamente una democracia electoral si Arévalo es confirmado como presidente, lo cual nadie sabe a este momento, o termina bajando si los malos, como les digo, los malos de la película ganan y termina siendo una autocracia total. En el caso de El Salvador es más difícil, no es un presidente popular que muy probablemente gane las elecciones. No se sabe hasta cuándo podría extender el estado de excepción y qué podría pasar si el estado de excepción ya no existe. Entonces ahí se ve muy difícil que haya una vuelta a lo que será un camino electoral, a menos que el mismo presidente Bukele decidiera, bueno, ya aquí vamos a bajarle un poco el control y vamos a ser más abiertos en ciertos temas, ¿no? En el caso de Nicaragua, yo creo que es la preocupación mayor de todos, ¿no? Ahí yo no le veo salida. Yo sé que gente como Salvador ha trabajado mucho el caso de Nicaragua, mucho más que yo, tal vez podrá hablar más al respecto, pero Ortega se ha consolidado de una manera increíble, ¿no? Cuando los teóricos nos dicen hay 3 formas en que un régimen autoritario puede romperse, ¿no? Con una oposición fuerte y con protestas populares. Bueno, en Nicaragua ya se trataron ambas cosas, no se llegó a ningún lado. La otra forma en que puede romperse un régimen autoritario es cuando se rompe la coalición gobernante, pero en Nicaragua, por lo menos
de lo que yo veo, que no lo conozco a fondo, no veo que se vaya a romper, por lo menos a mediano plazo, la coalición esta y la posición que tiene Ortega. Se ha hecho de apoyos internacionales como China o Rusia y otros actores internacionales que impiden que las fuerzas democráticas, como en el caso de Guatemala, la OEA ha jugado un papel muy importante tratando de salvar la democracia. En Nicaragua no ha tenido éxito. Y por lo tanto, la tercera forma es cuando hay presiones internas muy fuertes, pero en Nicaragua no han funcionado en El Salvador y puede ser que funcione en Guatemala, pero eso todavía está por verse, creo que no está escrito cuál es el futuro en este momento. Así que ahí lo dejo y gracias por su atención.